Por fin aquí estamos ya en el hotel descansando un poquito después de la pelea que se sintió dura. Pues nomás agradecerles a todo México, a mi familia, por el apoyo. Y pues contento de haber cumplido y de ser ahora el 6º campeón de Boxstar y el primero de JD. Vamos por más triunfos y muchísimas gracias por su apoyo. Batacazo histórico en Australia. México ya tiene otro campeón mundial y México sigue demostrando su supremacía mundial en el boxeo. El día de ayer por la noche se acaba de coronar como campeón interino de la WBC de peso super mosca, el orgullo de Mazatlán, Sinaloa, Pedro Guevara, Pedrín. Y no solo eso, escuchen bien, Pedrín el día de ayer retiró a Jason Moloney. Así como lo escuchaste, Jason Moloney reventó en rabia el día de ayer al saber el resultado, al escuchar la decisión de los jueces y ante todo mundo, ante el respetable público, dijo Moloney que estaba harto del boxeo y que se retiraba. Because I'm retired, I'm out. I love you all, but sorry, that. El veteranazo Pedro Guevara dio el batacazo en Australia ayer por la noche en la cartelera que estelarizaron Lomachenko y Kambosos. Otro mega tirazo, y este video va a estar buenísimo porque vamos a platicar también de Lomachenko y su siguiente rival, William el Camarón Cepeda. Este video va a estar muy bueno, te invito a que te quedes hasta el final porque no tiene desperdicio. Platicaremos del mexicano que hizo historia en Australia y de la paliza que Lomachenko le puso en su casa a George Kambosos. Terrible racha para los australianos, ya que en menos de 7 días perdieron a 3 campeones mundiales: Jason Moloney, Andrew Moloney y George Kambosos. El siguiente rival de Lomachenko, como ya lo dijimos, es el Camarón Cepeda, así que quédate hasta el final del video para que te enteres de todo antes que nadie. Y si acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo. Suscríbete a Richie Blog, toca la campanita de notificaciones y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga bien al tiro con nuestros videos. Batacazo histórico en Australia, mi querida audiencia. El mexicano Pedro Guevara se corona como nuevo campeón mexicano interino WBC Super Mosca al derrotar por decisión dividida al campeón mundial Jason Moloney, al gemelo Maravilla. Hay que aclarar que Guevara ya había sido campeón mundial en el 2015. Este hombre es un veteranazo. A Guevara a mí me gustaría verlo pelear en Japón contra Kazuto Ioka o contra Kosei Tanaka. ¿Qué opinas de esto? Quiero leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Y las tarjetas al final contra Andrew Moloney quedaron de la siguiente manera: 115-113, 113-116 y 115-113 a favor del mexicano, lo que le dio la victoria por decisión dividida, algo prácticamente imposible si vas de local. El mexicano ganó de manera contundente, ganó de manera convincente, sacó todo el colmillo largo y retorcido, fue muy inteligente atacando al cuerpo del australiano en todo momento. Guevara disparó misiles y bombas al hígado y a las costillas de Andrew Moloney, lo que le fue minando durante toda la pelea, ya que en el round 8 a Moloney le costaba respirar y se hizo muy evidente, y esto hizo que el nuestro lo reventara a gusto con combinaciones desde todos los ángulos posibles. Respecto a mi apreciación, la victoria del mexicano fue merecida, ya que demostró toda la superioridad de nuestro estilo. Guevara tenía la estrategia bien definida desde el primer round, donde con todo atacó al cuerpo del australiano. Fue un tirazo que llegó hasta la distancia y el resultado, mis amigos, nos sorprendió a todos, porque honestamente pensamos que los jueces iban a estar a favor de Moloney, pero felicito a los jueces ya que hicieron un trabajo muy limpio y objetivo, dándole la victoria al mejor hombre, que en este caso fue el mexicano Pedro Guevara, apodado Pedrín.
Cuando Moloney se enteró del resultado de la pelea, enfrente de todos, enfrente del respetable público, se mostró furioso y muy grosero. Moloney dijo que odiaba el box y que esta era su última pelea, que estaba harto de todo y de todos y que se retiraba para siempre del boxeo. Dijo lo que dijo y abandonó el lugar sin felicitar al mexicano, simplemente se largó enojado porque se sentía merecedor de la victoria. La realidad es otra, la realidad es que al australiano le faltó corazón, el australiano fue un mal perdedor. Guevara llegó con una semana de anticipación y con solo 2 meses de preparación para este encuentro. Queda claro que lo que jugó a favor del mexicano fueron su experiencia y su capacidad de leer a sus rivales. Recordemos que para este pleito el peleador que iba a boxear originalmente no era Pedrín, sino Carlos el Príncipe Cuadras, quien tuvo una lesión en el tendón de Aquiles que desafortunadamente aún no ha sanado, motivo por el cual Pedrín salió al quite y sorprendió a todo el mundo. Contra todos los pronósticos le arrebató el cinturón al australiano en su propia casa. Y eso es lo que más cala, que te quiten un campeonato frente a tu propia gente. Y en Australia es la primera vez en la historia que un mexicano logra hacer esta hazaña. Y la siguiente semana, con la ayuda de Dios, sigue el vaquero Navarrete, quien ya está listo y recuperado de su mano izquierda. Su operación fue todo un éxito y está listo para derrotar al ucraniano Denis Berinchik. Este 18 de mayo en San Diego, California, vaquero Navarrete tendrá la oportunidad de coronarse tetracampeón del mundo. Y eso es tema de otro video. En este video también vamos a analizar el tirazo, el sorprendente regreso del campeón ucraniano Vasil Lomachenko. Vaya pedazo de obra de arte nos regaló ayer Vasil Lomachenko en su pelea contra Kambosos. Lo hizo pedazos y no dejó ninguna duda de que todavía hay galleta y que Lomachenko todavía está para grandes cosas. Vasil Lomachenko sin duda alguna es el mejor estilista de esta generación, el mago del ring, el magnífico y extraordinario Vasil Lomachenko humilló a George Kambosos en su casa y le arrebató su campeonato, volviéndose a coronar campeón mundial Lomachenko. Lomachenko lo demolió 2 veces en el 11º round, convirtiéndose en campeón de los pesos ligeros por parte de la IBF al hacer llorar a Kambosos en su propia casa. Kambosos se pasó de bocón y pagó el precio muy caro. Kambosos dijo en la conferencia de prensa previa a esta pelea que iba a retirar a Lomachenko, que lo iba a mandar al retiro, y al parecer Kambosos es el que se le acabó su carrera. Su carrera después de esta victoria se va a venir a pique, porque hay que reconocerlo, fue una derrota muy vergonzosa a manos del maestro del ring Vasil Lomachenko, quien en su siguiente pelea boxeará contra William el Camarón Cepeda, sí, contra el nuestro. Eso es lo que hemos investigado en las redes sociales y se los hemos dicho meses atrás. Hace meses Oscar de la Hoya en varias entrevistas dijo que quería una mega pelea para William Cepeda y que se haría un cuadrangular entre Camarón, Maxi Huge, Lomachenko y Kambosos. Los ganadores de ese cuadrangular se enfrentarían entre sí en una mega pelea en Las Vegas, así que lo más probable es que la siguiente pelea de Lomachenko sea contra William el Camarón Cepeda, lo cual sería un mega tirazo. ¿Y a quién de los dos le vas? ¿A Lomachenko el High Tech o a William el Camarón Cepeda? Yo le voy al mexicano, creo que el Camarón tiene la potencia para ganarle a Lomachenko, y de hacerlo entonces el Camarón sería una leyenda del boxeo mundial. ¿Y ustedes qué opinan? Mi hermano y yo queremos leerlos aquí en la cajita de comentarios. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Y después de tirar 2 veces en el round 11 a Kambosos, Lomachenko ha regresado más fuerte que nunca y mucho ya se habla de su siguiente pelea. Hasta Gervonta Davis dijo que quiere pelear contra Lomachenko el día de ayer, pero esto fue una respuesta a una provocación de un fan. La realidad es que Gervonta Davis jamás se enfrentaría a alguien tan peligroso como Lomachenko.
Y la revancha contra Haney es muy poco probable que suceda, lo que deja abierto solo dos posibilidades para Loma: William Cepeda y Vaquero Navarrete. Sin embargo, a Navarrete, por lo que pudimos investigar en las redes sociales, de ganarle a Berinchik y ser tetracampeón, estaría buscando una mega pelea contra Shakur Stevenson, ya que así lo ha manifestado Bob Arum, el jefe de Top Rank, ni más ni menos. Esto no es un chisme, así que tenemos mucha acción para este año, mi querida audiencia. Vaquero Navarrete contra Shakur Stevenson y Vasily Lomachenko contra William el Camarón Cepeda. ¡Oh, mi Dios! Y a Pedro Guevara, como les dije, me gustaría verlo ir a Japón y arrebatarle el cinturón a Kazuto Yoka para que se retire en la máxima gloria. Pedro Guevara, el orgullo de Mazatlán, Sinaloa, queda con un récord profesional de 42 peleas ganadas, 22 de ellas por nocaut, 4 derrotas y un empate. A sus 34 años aún tiene la capacidad de tener un par de peleas más y retirarse en la cima de su carrera. Ojalá peleara contra Yoka y primero Dios que el Príncipe Cuadra se mejore pronto de su tendón de Aquiles. Guevara salió como un digno representante de México y el día de ayer nos dio una satisfacción enorme al ganarle a Andrew Moloney en su casa y de paso retirarlo del boxeo. Dolorosísima derrota para Australia. Han sido días negros para el boxeo australiano. Y hemos llegado al final de este video, mi querida audiencia. Esperemos que les haya sido entretenido y si así fue, te pido de favor que lo compartas en todas tus redes sociales. Comparte este video con un amigo o amiga a quien le guste el boxeo. Compártelo en todos tus grupos de Facebook, compártelo en tu WhatsApp. Esto nos ayudaría a llegar a nueva audiencia. La meta de este video es de llegar a solamente 300 likes, así que regálame un like desde ahorita y un comentario si te gustó este video. Mi Richie, mi hermano, gracias por ayudarme y por ser mi socio en Richie Blog, el mejor trabajo del mundo. Es un placer crear videos para ustedes. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios somos nada.